tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Amén? ¿Cansaditos, hermanos? Bueno, hermanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a rogar a nuestro Señor, ¿verdad?, que Él nos guíe en este tiempo de enseñanza que vamos a tener. Y quiero invitarles, hermanos, para ir al grano, ¿verdad? Como dicen los niños, ¿verdad? Así como el pollito, vamos al grano. Bien, hermanos, vamos al grano de la palabra de nuestro Dios. Y les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 16. ¿Qué nos enseña la Biblia, hermanos, acerca del mundo espiritual? ¿Cómo pudiéramos nosotros explicarle a las personas que hay una vida después de la muerte? ¿Cuáles son las distintas tradiciones que las personas practican en relación con la muerte? Bueno, hermanos, ya estamos en vísperas de una tradición muy pronunciada en nuestro país, donde de alguna manera las personas se preparan para poder participar en esta celebración. Y San Gabriel es conocida, pero muy conocida por la práctica de esta tradición, ¿verdad? Creo yo que a nivel internacional, ¿verdad? El asunto, hermanos, acerca de los difuntos, de la muerte. Se acercan los días en que las personas van a poner algunos altares y van a depositar en esos altares, hermanos, algún alimento. Tenemos la creencia, tiene la creencia en nuestro país, que los muertos pueden retornar y que pueden regresar y pueden convivir con los vivos, ¿verdad? Y no solo eso, sino que pueden comer los alimentos. Ya conocemos la tradición, ¿verdad? Las fotos de las personas que han fallecido y lo que más les gustaba. Eso es lo que se participa de los altares. Y uno se pregunta, ¿y qué enseña la Biblia tocante a este asunto tan vital y tan importante como es la vida, pero también la muerte? ¿Qué enseña la palabra de Dios tocante a esto? Porque la autoridad máxima, hermanos, en relación con este punto, pues es la palabra de Dios. Un hombre empezó a ver cómo acrecentaba su negocio. Empezó a ver, hermanos, cómo su empresa empezó a crecer de una manera bastante buena. Algunos, cuando crece su negocio, le dan gracias a Dios y buscan a Dios, ¿verdad? Porque saben que de Dios vienen todas las cosas buenas. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero otras personas, como el que les narro en la Biblia, dice: estoy viendo crecer mi empresa, voy a construir más graneros, voy a guardar la semilla y voy a acrecentar mi riqueza. Y una vez hecho esto, le voy a hablar a mi alma y le voy a decir: alma, muchos bienes tienes guardados para ti. Dice: come, bebe y regocíjate.
Este, hermanos, versículo narra en muy pocas palabras el perfil de un hombre que solamente vivía para sí mismo y que no le importaba una vida cerca de Dios. Un hombre que le habla a su alma y no a Dios, y lo único a que induce su alma es a comer y a beber y a regocijarse. Eso es todo. A poder vivir el momento, a poder vivir la ocasión y no pensar que hay una eternidad y que los seres humanos somos seres trascendentales. O sea, trascendemos, hermanos, a la eternidad y que en algún momento daremos ese salto, ¿verdad?, que nos llevará a una dimensión completamente quizá desconocida, pero que no podemos parar esa situación. Y este versículo, hermanos, define muy bien muchas veces el pensamiento de la sociedad actual, donde todos decimos: come, bebe, regocíjate. Vive la ocasión, vive el momento, sumérgete en el trabajo, sumérgete en las relaciones humanas, sumérgete en todo lo que tenga que ver con este mundo, pero no hay un espacio para el Señor, no hay un tiempo para Dios, no hay un cierra la puerta y ora, no hay una oración que se eleve hasta el cielo y reciba respuesta. No hay una relación vertical, hay relaciones verticales y horizontales, pero no hay una relación con Dios, hermanos. Lo peor que puede hacer esta generación es olvidarse de que Dios existe. Y ahora, hermanos, Dios nos da la oportunidad en cada sepelio para poder hacer un examen de conciencia, para poder hacer una reflexión y decir: vaya, en algún momento mi cuerpo estará de la misma forma y mi alma tendrá que salir de mi cuerpo, entonces tengo que prepararme. Y dice la palabra del Señor que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Yo no sé si eran los mismos, hermanos, pero yo les cité un hombre rico de otro pasaje. Pero aquí en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas se nos habla de otro que pensaba exactamente igual. Un hombre que no es juzgado porque es rico, sino que es juzgado porque puso como Dios la riqueza, puso como Dios otra cosa. Era un hombre rico y este hombre se vestía de púrpura y de lino fino, las mejores telas de ese tiempo, la mejor ropa, y hacía cada día banquete, dice, con esplendidez. Definitivamente la vida de este hombre estaba centrada, hermanos, en el momento, en la ocasión, en el aquí, en el ahora. Pablo decía a los corintios: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Entonces, hermanos, comamos y bebamos y vivamos la ocasión, porque de cierto que entonces la eternidad no existe. Pero luego Pablo rebate el mismo argumento y dice: sin embargo, hermanos, Cristo resucitó. Hay una vida después de la muerte. Había también un mendigo llamado Lázaro. Estaba echado. La palabra echado va de la mano con la palabra despreciado. Como muchos Lázaros de hoy en día, así como hay muchos ricos al cual la tradición le puso Vives,
Así, hermanos, hay muchos Lázaros en nuestro tiempo. Gente echada, gente despreciada. Y dice la palabra de Dios que estaba enfermo. Ya ser pobre es un gran dilema, una desgracia. Pero ser ya un mendigo, estar en la miseria, eso, hermanos, ya no tiene palabras. Y aparte, estar enfermo. En realidad, hermanos, son dos vidas que están contrastadas. Son dos vidas que van al extremo de la opulencia y al extremo de la mendicidad. Al extremo de una aparente felicidad y al extremo de una amargura casi imposible de controlar. Uno que duerme entre sábanas, que serán sábanas de seda o en las mejores sábanas que pueda haber, y un hombre que solamente duerme en la dureza de una banqueta o un pavimento, o que tiene por almohada una piedra. Un hombre que tiene sus aposentos, los mejores muebles que pudiera tener, con su familia y con la mejor compañía. Y en el lado extremo, un hombre que está solo, un hombre que experimenta absoluta soledad, como muchos hombres y como muchas mujeres hoy en nuestros días, experimentando esta situación. Y este hombre teniendo como única compañía a lo mejor un par o una manada de perros que venían y le lamían las llagas. Dos vidas completamente contrastadas. Dos formas de vida en que el ser humano se maneja hoy en nuestros días. Dos maneras de tener una perspectiva de la eternidad. Una que ni siquiera piensa en la eternidad. Una que solamente tiene su vista que posada en este mundo. Y otra que a pesar de las dificultades y las enfermedades, sí piensa que puede haber una eternidad. Y la Biblia dice que este hombre ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y a unos perros venían y le lamían las llagas. Ansiaba, es una acción violenta, algo que tiene que ver con el alma, una necesidad perturbadora de poder alimentarse. Es primera necesidad. Nosotros podemos prescindir de algunas cosas. Puede prescindir de ciertos zapatos, puede prescindir de cierta ropa, puede prescindir de cierto auto que le gusta, puede prescindir de todo, pero usted no puede prescindir de poder alimentar su cuerpo. Y tenemos a un hombre que experimentaba una ansiedad perturbadora, violenta, un deseo de poder agarrar las viandas que estaban en la mesa de este hombre rico y poder saciarse, pero nadie le daba. Realmente, hermanos, la condición de este hombre era supremamente lamentable. Y la Biblia dice que aconteció. La palabra aconteció es un verbo, hermanos, y lo llaman un verbo auristo, o sea, un verbo que no para, un verbo que sigue por toda la eternidad. Hermanos, hoy está aconteciendo algo en la vida de muchas personas. Mañana sucederá lo mismo y pasado mañana lo mismo. Y dentro de algunos años estará pasando lo mismo. Yo les decía la vez anterior que 110 personas por minuto mueren. Y este ciclo, hermanos, seguirá una vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y las personas estarán dejando sus cuerpos para poder pasar la eternidad, ya sea con Dios o ya sea lejos de la presencia de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que las personas que mueren están? Dice la palabra de Dios, aconteció, sucedió, que murió, ¿quién? Versículo 22, el mendigo
murió el mendigo, murió el pordiosero, murió el hombre que estaba en la mendicidad, murió el que fue echado, murió el que fue despreciado. No hubo hermanos, un cortejo fúnebre especial para él. En realidad su cuerpo fue, no lo sé, quizá echado en la fosa común, y no hubo un sepelio honroso, digno para este hombre. Y la Biblia nos enseña que la muerte, hermanos, le llega tanto al rico como al pobre. Y que una condición que tú tienes no persuade a la muerte para dejarte. No dice la muerte, este hombre está en la mendicidad, lo voy a dejar. O este hombre es despreciado, no lo voy a tocar. No, el asunto, el fenómeno muerte llega y te toca y te lleva. Esa es la muerte, ese es el fenómeno muerte. Y no hay armas contra la muerte. La Biblia dice que usted no puede persuadir a la muerte, no puede luchar con la muerte, no puede hacer un trato con la muerte. No hay manera, hermanos, de persuadir este asunto esta cita tan vital y tan importante y tan trascendente, que un día nosotros tenemos que llegar. Un día tendremos que llegar a esa cita. De facto está ahí. No sabemos cuándo, pero usted y yo un día nos enfrentaremos al factor muerte. Y lo más importante para usted y para mí es preguntarnos si estamos preparados para cuando ese día se presente. Cristo, cuando resucitó, el apóstol Pablo decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es que solamente, hermanos, se puede enfrentar el asunto de la muerte estando con Cristo a nuestro lado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré. Porque, hermanos, no es de valientes a veces decir, ¿verdad? Bueno, a menos que esté en Cristo. No, yo no le temo. No, de cierto que el ser humano le tiene cierto temor al asunto de la muerte. Pero cuando Cristo está en ti, ese temor por alguna razón se puede esfumar. Sin embargo, la Biblia dice que ambos hermanos llegaron a una cita. Y dice la Biblia que murió el mendigo, y la Biblia recorre un telón, apunta los reflectores hacia un mundo que no podemos ver. Por favor, hermano, valore. Por favor, caiga de rodillas y dele gracias a Dios, porque si no fuera por la Biblia, no sabríamos qué nos depara en la muerte, no sabríamos qué nos depara esa línea que hay entre la vida y la muerte, no sabríamos a qué enfrentarnos. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela, el telón se recorre y los actores empiezan, hermanos, a hacer su actuación. Y nosotros estamos aquí ante este drama de la vida espiritual, viendo a cada actor haciendo su papel. Y después, hermanos, con un escalofrío en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, nos damos cuenta que no es un drama, que no es una fábula, que no es un cuento, que no es una historia, que es una absoluta realidad, y que esos actores son reales, no están actuando. El que se está quemando en las llamas del infierno es un hombre real. Tuvo un apellido, tuvo una esposa, tuvo hijos, tuvo una empresa, tuvo una voz, tuvo una forma de ser, y ahora está ahí. No fue un ser sacado de la ficción, de la mente de un guionista loco, sino que es una completa realidad. Y nos ayuda a los que somos testigos presenciales saber qué es lo que va a pasar para que nos podamos preparar. La Biblia dice que el mendigo murió y fue llevado ¿a dónde y por quiénes, hermanos? Fue llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham por los ángeles. Al seno de Abraham por los ángeles.
el seno de Abraham, lo que los judíos conocían el lugar de descanso, un término sacado del Talmud, un término talmúdico, y que Cristo recogió para enseñarles que ciertamente hay un lugar al otro lado de la puerta de la vida. Y la Biblia dice que fue llevado por los ángeles. Entonces ya hemos aprendido 2-3 cositas en relación con este asunto. Número 1, que no importa su estatus económico, no importa su estado de salud, de cierto que un día vendrá la muerte a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Número 2, que hay una transición, que cuando nosotros muramos, hermanos, habrá alguien que nos estará esperando para trasladarnos a un lugar. Eso enseña la Biblia. A Lázaro lo esperaron ángeles. Yo no sé quién esperaría al hombre rico. Yo no sé quién lo llevaría hasta ese lugar de tormento. La Biblia solamente dice algo terrible, hermanos, en relación con este hombre. Lázaro fue llevado al seno de Abraham por los ángeles, no porque fuera pobre, no porque tuviera llagas, sino porque tenía fe en una vida futura, en una vida eterna, una creencia en el eterno Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el ¿qué? El rico. Así, no da un nombre, solamente da su estatus económico y su forma de vida, no da un nombre. Y dice que murió porque muchos hombres quizás se identifiquen con este hombre. Y dice que murió. No valió el dinero. Si lo tiene, procúrelo, no pasa nada cuando se gana de manera honesta. Sin embargo, tenemos que entender que nada nos puede, hermanos, detener en esta carrera que llevamos hacia lo que es la muerte. Y que por más brazos que haya, hermanos, por más gente que nos ame y trate de retenernos, nadie te va a poder arrebatar del brazo fuerte y frío de la muerte. Es una realidad y tenemos que estar conscientes de esta realidad todos los días para que podamos vivir, morir a nosotros y vivir ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. No es un asunto de poder asustar. No se predican estos temas para asustar, se predican estos temas para prevenir. La luz amarilla es una luz preventiva, la luz roja es alto y la luz verde es siga. Esta luz que se está encendiendo hoy es la roja, stop, alto total, y la otra es preventiva. Escucha lo que dice la palabra de Dios en relación con la muerte y posterior a lo que escuchaste. Y habiendo puesto tu fe en Cristo, entonces es verde, sigue adelante. Porque hay camino, dice la Biblia, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte, hermanos. Así que si nuestro México querido quiere hablar de la muerte, tenemos que hablar de la muerte tal y como es. No podemos decirle a nuestros amados familiares que se pierdan en esta tradición, pensando, hermanos, cosas que no están pasando, que amamos y que respetamos. Sí respetamos la creencia de cada quien. Sin embargo, estamos aquí viendo lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es la autoridad máxima en los asuntos espirituales. Y la Biblia dice que murió también el rico y fue ¿qué? Sepultado. Pero si usted se da cuenta, hubo algo más que pasó más allá del sepulcro. Él murió y fue sepultado, pero no terminó ahí el asunto. No hay aniquilación del alma. La Biblia dice que él fue sepultado, su cuerpo fue sepultado, ahí quedó su cuerpo, pero su alma
trascendió a un lugar espiritual llamado en el Antiguo Testamento Seol. Era conocido por los judíos que cuando ellos morían iban a un lugar llamado Seol, y aquí en el Nuevo Testamento trasciende la tumba con ese ataúd tan bonito, con esa lápida tan hermosa, con esas flores ahí encima. Sin embargo, el cuerpo vuelve al polvo porque de ahí fue tomado, pero el alma, hermanos, trasciende al sepulcro y el alma va a un lugar llamado Hades, ya en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia, versículo 23. Y en el Hades alzó ¿qué? Sus ojos, aunque no tenía ojos físicos. Pero la Biblia enseña que una persona después de que muere no se queda ciega, sino que sigue viendo. Y en este caso sus ojos son abiertos a un mundo espiritual. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. ¿Sí? Es lo que enseña la Biblia. Y la Biblia dice que abrió los ojos estando en tormentos. Ya no tenía a lo mejor un sistema nervioso, ya no tenía quizá un cuerpo con partes sensibles. Sin embargo, en un estado espiritual, en un estado almático, esa persona podía experimentar tormentos, podía experimentar dolor, podía experimentar angustia, podía experimentar frustración, una profunda depresión y sentirse enormemente perdido. Estaba en tormentos, hermanos. La Biblia nos enseña y dice la palabra de nuestro Dios que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Quiere decir que hay un lugar en el mundo espiritual donde las almas de las personas van, y que ese lugar no es un lugar de paz, no es un lugar de reposo, sino que es un lugar de tormentos. Escuchemos bien, hermanos, esa es la realidad. La Biblia siempre nos habla con la verdad y dice que estaba en tormentos. Y la palabra de Dios nos dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Antiguo Testamento se cree que cuando las personas iban al Hades, el Hades, por lo que vemos aquí, estaba dividido en dos, porque había una gran cima en medio de ellos, un abismo tremendo, de tal manera que ni el rico podía pasar donde estaba el seno de Abraham, ni Lázaro podía pasar a donde estaba el rico en el lugar de tormento, porque ellos podían verse a lo lejos, ellos podían hablar. Aquí la Biblia lo enseña. Pero la Biblia, hermanos, no habla de ningún cambio de lugar de tormento, pero sí habla de un cambio de las personas que estaban en el Antiguo Testamento, en el seno de Abraham, cuando Cristo vino, cuando Cristo murió por nosotros, cuando entregó su sangre preciosa por nosotros. En el capítulo 4 de Efesios dice que llevó cautiva la cautividad. Y Pablo nos habla de que en algún momento que fue arrebatado, estuvo en el cielo, en el tercer cielo, y estuvo en el paraíso, donde escuchó cosas, palabras inefables que no le es dado al hombre poder expresar. Entonces ya por eso nos damos cuenta que pareciera que el paraíso ya no está en el mismo lugar, sino que después de la muerte de Cristo fue cambiado. Por eso entendemos hoy que cuando una persona en Cristo muere, está allá, hermanos, en la presencia del Señor, porque fue removida esta parte. Y hasta hoy las personas que mueren confiando en Cristo, decía el apóstol Pablo, estoy en una disyuntiva, no sé si quedarme aquí o irme, porque para mí el morir es Cristo. Dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De tal manera que para una persona que es cristiana, para una persona que le ha entregado su vida a Cristo, que lo ha reconocido como Señor y Salvador, la muerte ya no es una pérdida.
Aunque parece pérdida, aunque duele mucho perder a un ser querido, pero la Biblia dice que cuando una persona en Cristo muere, ya no es pérdida, sino que es una ganancia. Es así como lo enseña la Biblia, hermanos. Entonces, la palabra del Señor nos dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces ese hombre que estaba muerto comenzó a hablar, no con el cuerpo. Entendemos eso. Versículo 24. Entonces él, ¿qué dice? Dando voces. Padre Abraham. ¿Dando qué? Voces. Padre Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y ese es el clamor, hermanos, de muchas almas en este mismo instante, en ese lugar llamado Hades. Y quiero pensar, hermanos, ahorita lo explico, no se preocupe, mi hermano. Y quiero pensar, hermanos, que en realidad la expresión que yo hice es una caricatura al lado del verdadero dolor y del verdadero tormento que un hombre o una mujer puede experimentar. Tenemos niveles de dolor y tenemos niveles de tormento. Hay dolores donde no perdemos nuestra personalidad, ¿verdad? Decimos, me duele la cabeza. Y hay momentos en que decimos, me duele mucho la cabeza. Y empezamos a perder esa tranquilidad. Y cuando un hombre o una mujer está enfermo, en una situación verdaderamente apremiante y fuerte, ya no se piensa si voy a perder el glamour, ¿verdad? O me van a ver que me estoy quejando. La persona se queja y dice, ¡ay, me duele la cabeza, me duele! ¡Ayúdame! Uno empieza a perder eso, hermanos. Ahora quiero pensar el paroxismo, el dolor tan grande en todo el sentido de la palabra que un alma puede estar experimentando en el mismo Hades. El tormento, el poder hablar, pero perder una completa personalidad y quejarse y decir, ayúdenme, ayúdenme, y poder hablar y saber que está perdido para siempre. Hay un lugar, hermanos, en el mundo espiritual donde las personas hoy mismo están clamando, pidiendo poder salir de ese lugar. Y así, hermanos, esta voz se alzó entre muchas voces diciendo, tengan misericordia de mí, tengan misericordia, mojen con la punta de su dedo en agua y pongan en mi lengua. Estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo podemos, hermanos, igualar ese tormento? No hay forma. Pero el asunto es de que sí hay un lugar y que sí hay gente, que las personas no están muertas, que las personas están vivas, solo que sin cuerpo y en otro lugar, con todos los sentidos a su máxima expresión, sintiendo tanto dolor como se pudiera sentir, sintiendo tanta angustia como se pudiera sentir, y sintiéndose tan perdidos y tan lejos de Dios como se pudiera sentir en su máxima potencia un ser humano. En realidad, hermanos, muchos de nuestros amados que han fallecido no pueden venir. No están en la capacidad de hacerlo. La Biblia dice que Abraham le respondió, hijo, acuérdate
¿Sabe usted qué dicen las personas que son encarceladas? Que uno de los más grandes tormentos de las personas que están encarceladas es la memoria. Que uno de los más grandes tormentos de las personas, hermanos, que están hoy en el Hades es la memoria. Puede imaginarse aquella ocasión en que aquel rey le dijo a Pablo, le dijo: por poco me persuades a ser ¿qué? A ser cristiano. Y le dice Pablo: oh rey, por poco o por mucho, quisiera que fueras como yo, excepto estas cadenas. ¿Pueden imaginarse el alma de ese rey teniendo a uno de los predicadores más prominentes del Nuevo Testamento, hermanos, hablándole de la salvación, hablándole de la vida eterna, hablándole de que hay una vida después de la muerte? ¿Pueden imaginarse a ese hombre ya no en opulencia, ya no tiene a su mando a otros hombres, ya no hay ropa delicada, ya no hay comida, ya no hay autoridad, es solamente un alma arrastrada de aquí para allá y atormentada? ¿Pueden imaginarse cómo le taladra en la mente cuando tuvo enfrente a Pablo, que le dijo: Pablo, por poco me persuades, un poquito más y hubiese estado en el cielo y no en este lugar? Y dice la palabra del Señor, hermanos, que entonces este hombre, dando voces, le dice: Padre Abraham, y ya conocemos la historia. Abraham le dice: acuérdate. ¿Qué le dijo? Acuérdate. Qué terrible afirmación. Acuérdate. Porque lo que menos queremos es acordarnos de las cosas en las que hemos fallado. Lo que menos queremos es traer a la memoria los momentos en que hemos perdido oportunidades maravillosas para estar con el eterno Dios. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Nos damos cuenta que en el mundo espiritual, hermanos, allá donde descansarán las almas o donde estarán las almas, hay dos lugares, y uno es para ser consolado y otro es para ser atormentado. Qué difícil, hermanos, pero es mejor entender la realidad y que el hombre se prepare a que viva engañado y que cuando dé ese salto a la oscuridad se dé cuenta de que no era lo que él pensaba. Esa es la realidad. Entonces le dijo Abraham: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que las personas que mueren están en todas sus facultades mentales, que recuerdan, que se las saben, cuánta familia dejaron. Y dice: tengo 5 hermanos. ¿Qué dice ahí? Dice: para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Así es. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hay un testimonio vivo en el mundo y es la palabra de Dios. Hay un testimonio veraz y contundente de los asuntos o del asunto de la vida y la muerte, y es la palabra de Dios. Hay en el mundo hay una narración histórica, real, auténtica, de un hombre llamado Jesús,
que dejó la corona real, que dejó el manto real, que se levantó del trono real y vino al mundo y se encarnó. En el mundo estaba, dice la Biblia, y el mundo por él fue hecho. Él era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese Jesús fue crucificado, y ese Jesús fue maltratado, y ese Jesús fue flagelado, y el puño romano se estrelló una y otra vez en el rostro precioso de nuestro amado Señor y quedó como una llaga completa. Hermanos, entendamos que Cristo Jesús murió de la manera más cruel y más terrible solamente para que Él, con la pobreza que tuvo, nos hiciéramos ricos y para que el hombre pudiera experimentar la vida en toda su plenitud, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, y Cristo murió por el hombre para que el hombre no tuviera que pasar una eternidad lejos del Padre. Por eso Él clamó una y otra vez: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me dejaste solo y amarrado? Él experimentó esa desesperación, ese vacío, esa tribulación, para que ningún alma tuviese que pasar la eternidad clamando por misericordia desde la profundidad del Hades, hermanos. Ahí está Moisés, ahí está la palabra. Óiganlos. La Biblia dice que la fe viene por el oír. El hombre solo necesita, dígalo conmigo, oír. Solo necesita oír. Tiene que oír, tiene que escuchar la palabra del Señor para que pueda ser salvo. Dice la palabra del Señor: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿de qué? No. La Biblia es contundente. La gente no se va a arrepentir porque un hombre vil y pecador se levante de entre los muertos y vaya y le testifique. La gente se va a arrepentir y va a tener salvación cuando crea y reciba a Cristo, el único hombre que murió y que resucitó de entre los muertos y que se fue al cielo y hoy está a la diestra de Dios Padre. Es solamente en Él, hermanos. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy. No hay forma de que otro se pueda inmiscuir y que alguien alcance salvación excepto por Jesús. Nadie llega al Padre si no, dijo Jesús, por mí. Y decía, hermanos, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Aprendemos que los muertos, tristísimo, pero no regresan. Aprendemos que cuando una persona muere, o va a un lugar de consolación, o va a un lugar de tormento. Aprendemos que el alma no se aniquila, sino que al morir enfrenta otra realidad. ¿Qué prefiere usted? ¿Que le digan la verdad o le inventen una fábula? Ante un asunto tan vital y tan importante como es la salvación del alma, el prepararnos para ese día, habiendo aceptado a Cristo en nuestro corazón y abrigándonos bajo Él. Por eso dice el Señor, y termino con esto, en el Salmo 91, y lo cito a cada rato, pero lo cito porque me encanta: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, que dice, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y nos dice el otro salmo:
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fíjese, hermano, la gran diferencia. Dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y cheque esto, ciertamente hay seguridad. ¿Qué dice? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y fíjese, hermanos, el destino de aquel que ama al Señor. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así sea. Amén. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar.